a hablar sobre el modelo de Bernoulli y el modelo binomial. Primero vamos a ver lo que es una función de probabilidad o la distribución de una variable aleatoria discreta. Cuando una variable aleatoria es discreta, se utiliza una función que a cada valor le asigna una probabilidad. Esa función se conoce con el nombre de función de probabilidad o función de cuantía, también se le llama. Se utiliza la notación probabilidad de que x mayúscula sea igual a un valor de x minúscula, o lo que es lo mismo f de x, donde x es la variable aleatoria que se distribuye y x minúscula es el valor cuya probabilidad se está evaluando en ese valor. Lo que tiene que pasar para que una distribución de probabilidades sea una función de probabilidad es que se cumplan dos condiciones: que todas las probabilidades sean números mayores o iguales a 0, o sea, que las probabilidades sean positivas, y que la suma de todas esas probabilidades que forman la distribución sea igual a 1. Por ejemplo, si tiramos 3 monedas y contamos el número de caras que salen, tiramos 3 monedas al aire y contamos la cantidad de caras que salen, se tiene que la probabilidad de que x sea igual a 0, es decir, la probabilidad de que el número de caras que salen sea igual a 0 al tirar las 3 monedas, es 1/8. La probabilidad de que el número de caras que salen al tirar 3 monedas sea igual a 1 es 3/8. La probabilidad de que el número de caras que salen sea igual a 2 al tirar 3 monedas es 3/8. Y la probabilidad de que el número de caras que salen al tirar 3 monedas sea 3, es decir, que al tirar la primera moneda me salga cara, al tirar la segunda también me salga cara, y al tirar la tercera también me salga cara, es igual a 1/8. ¿Por qué pone que x sea desde 0 hasta 3? Porque yo acá estoy diciendo que mi variable aleatoria x me representa el número de caras que me pueden salir. Y si yo estoy tirando 3 monedas, puede ser que me salgan de 0 caras a 3 caras. No puede ser x igual a 4, por ejemplo, porque yo estoy tirando 3 monedas. Entonces, como máximo, me pueden salir 3 caras. Estos resultados se pueden resumir en una tabla que se llama distribución de probabilidad, donde en la primera fila x me representa el número de caras en los 3 lanzamientos, es decir, que x puede valer 0, 1, 2 o 3, como vimos recién. Y en la segunda fila tenemos las respectivas probabilidades. Probabilidad de que x sea 0 es 1/8, de que x sea 1 es 3/8, de que sea 2, 3/8, y de que sea 3 es 1/8. Para hacer función de probabilidad, como dijimos, tenemos que ver que todas las probabilidades sean números positivos, como en este caso lo son. 1/8, 3/8 y 1/8 son todos números positivos. Y la suma de todas esas probabilidades me tiene que dar 1. Efectivamente, si yo hago la suma 1/8 más 3/8 más 3/8 más 1/8, la suma de todas las probabilidades efectivamente me da 1. Entonces podemos decir que es una función de probabilidad. Otro ejemplo es al tirar un dado, observamos el número que sale. X es el número que sale al tirar un dado, me representa el número que sale. Entonces, la probabilidad de que x tome el valor igual a 1 es de 1/6. ¿Por qué? Porque yo al tirar un dado tengo como casos favorables a mi suceso, que salga el número 1, tengo uno solo, que es la cara donde tengo el 1. Y el número total de casos posibles es 6, porque tengo 6 números posibles al tirar un dado. Lo mismo si el número que sale es 2, es decir, si x es igual a 2, y así sucesivamente hasta x igual a 6.
Es decir, que la tabla de la distribución de probabilidades se puede representar también entre llaves o, como vimos recién, se puede representar en una tabla. De cualquiera de las dos maneras es correcta. Y si observamos, como tenemos 6 valores de probabilidad, un sexto, acá está mal tipeado, es un sexto también, si sumamos todas esas probabilidades me da 1. O sea que es una función de probabilidad. Ahora vamos a ver las distribuciones acumuladas, que lo que me dicen es el valor de probabilidad hasta un determinado punto. En ocasiones es necesario acumular probabilidades en las distribuciones, como por ejemplo la probabilidad de obtener hasta 3 fallas en un circuito en un determinado día, o la probabilidad de obtener como mínimo 2 unidades defectuosas en un lote de producción. Por eso nos indican la probabilidad acumulada hasta un determinado punto o a partir de un determinado punto. Es decir, la distribución acumulada f mayúscula de x de una variable aleatoria discreta x con distribución de probabilidad es la siguiente. Fíjense que acá me dice probabilidad de que x mayúscula tome un valor menor o igual a un número determinado, un valor de x. Es decir, es la suma de todas las probabilidades hasta cierto punto. Es decir, acumula las probabilidades hasta cierto valor. Por ejemplo, si una persona saca al azar 2 productos de 2 máquinas diferentes y si se considera los productos como defectuosos y no defectuosos, sea x una variable aleatoria cuyos valores son los números posibles de productos defectuosos. Es decir, yo puedo tener 0 productos defectuosos, un producto defectuoso o los 2 productos defectuosos al sacar al azar 2 productos. Puedo tener que ninguno de los dos sean defectuosos, que tenga uno defectuoso o que tenga 2 defectuosos. La probabilidad de encontrar 0 productos defectuosos es de 0,25. La probabilidad de encontrar un producto defectuoso es de 0,5, o sea, la mitad. Y la probabilidad de encontrar 2 productos defectuosos es de 0,25. La distribución acumulada, que se representa como f mayúscula de x, como dijimos recién, es la suma de todas las probabilidades hasta cierto punto. Entonces, si yo quiero saber la probabilidad de encontrar 0 artículos defectuosos, es 0,25 en este caso. Ahora, si yo quiero saber la probabilidad de encontrar 0 artículos defectuosos, y además la probabilidad de encontrar un artículo defectuoso, entonces voy a tener que sumar 0,25 más 0,5 y eso me da 0,75, que se dice que es la acumulada hasta el valor de x igual a 1. Ahora, si yo quiero saber la probabilidad, la distribución acumulada de encontrar como máximo 2 artículos defectuosos, entonces voy a tener que sumar la probabilidad de encontrar 0 más la de encontrar 1 más la de encontrar 2. La suma de todas estas probabilidades me da 1. Es decir, se puede observar en la tabla que, por ejemplo, la probabilidad de encontrar no más de un artículo defectuoso es 0,75. No más de un artículo defectuoso o de un producto defectuoso significa hasta un artículo defectuoso. Entonces es la suma de 0,25 más 0,5 que nos da 0,75. Esa es la idea de función o distribución acumulada.
Los parámetros de la distribución de probabilidades de la variable X son la esperanza, la varianza y el desvío. La esperanza es la media de la variable aleatoria X. Es un valor promedio esperado, que es el promedio ponderado de todos los valores numéricos posibles de la variable, utilizando las probabilidades correspondientes como ponderación. La media o valor esperado es la suma de cada uno de los valores que toma la variable aleatoria X por su respectiva probabilidad. Es decir, que si yo en el ejemplo anterior quiero calcular la esperanza, tendría que hacer el producto entre la variable aleatoria X por su probabilidad, 0 por 0,25, más 1 por 0,5, más 2 por 0,25. Y eso me daría la esperanza, que es la media o el valor esperado que toma la variable aleatoria X. Para calcular la varianza, tengo que utilizar esta fórmula o la de abajo. Cualquiera de las dos fórmulas es correcta. Lo que me da la varianza es el promedio ponderado de los desvíos al cuadrado de la variable aleatoria X con respecto al valor esperado, que es la esperanza matemática, siendo los pesos las probabilidades. Es decir, lo que se hace es la suma de la diferencia entre la variable aleatoria X menos la esperanza de X, que es un valor fijo, la esperanza nunca cambia, una vez que la calculé, todo eso elevado al cuadrado por el valor de la respectiva probabilidad de la variable aleatoria X. Así se van sumando y se calcula la varianza. Otra forma de calcular la varianza es elevar cada una de esos valores que toma la variable aleatoria X, elevarlos al cuadrado, multiplicarlos por su respectiva probabilidad y sumarlos. Y a esa suma restarles la esperanza de la variable aleatoria X elevada al cuadrado. La esperanza de X elevada al cuadrado. Y el desvío se calcula como la raíz cuadrada de la varianza. O sea que una vez que obtuve el valor de la varianza mediante esta fórmula o la de abajo, lo que tengo que hacer para calcular el desvío es calcular su raíz. Un ejemplo para calcular los parámetros de la distribución es el siguiente. Se ha determinado que la llegada de clientes a un restaurante durante intervalos elegidos al azar de 10 minutos sigue la distribución de probabilidad que se presenta en la tabla. Obtenga el número esperado de llegadas de clientes para intervalos de 10 minutos y la variación de las llegadas. Ahí me está diciendo el número esperado, es decir, la esperanza, el número esperado de llegadas de clientes, el valor esperado de llegadas de clientes, y me está pidiendo también la variación de las llegadas, o sea, la varianza de X. Bien, para eso lo primero que tenemos que hacer es la tablita donde X va a ser la variable aleatoria número de clientes que llegan al restaurante y P de X va a ser las respectivas probabilidades. Entonces, la probabilidad de que lleguen 0 clientes es de 0,15, la probabilidad de que llegue un cliente es de 0,25, la probabilidad de que lleguen 2 clientes es de 0,25, la probabilidad de que lleguen 3 es de 0,20, la de que lleguen 4 es 0,10 y la de que lleguen 5 es 0,05. Una vez que tengo la tabla en este caso me la da el ejercicio, ya está dada, lo que tengo que hacer para calcular la media, o la esperanza, digamos, que es el número esperado de llegadas de clientes, es aplicar la formulita de la esperanza matemática, que es la suma de cada valor que toma la variable aleatoria por su respectiva probabilidad. Es decir,
Como X me representa el número de clientes y P es el valor de las probabilidades, lo que tengo que hacer es el producto de X por P de X, o sea, 0 por 0,15, esto me da 0, 1 por 0,25 me da 0,25, 2 por 0,25, 0,5 y así sucesivamente. Una vez que hice todos estos productos, como tengo una sumatoria, los tengo que sumar. Entonces hago la suma de 0 más 0,25 más 0,5 más 0,6 más 0,4 más 0,25 y esa suma me da 2. Esa suma es el resultado que es la esperanza matemática de X, o sea, el número esperado de llegadas de clientes para intervalos de 10 minutos es de 2 clientes. Para calcular la varianza vamos a utilizar la formulita suma de los valores que toma x al cuadrado por la probabilidad de x menos la esperanza de x al cuadrado. Para eso tendríamos que calcular primero el producto x al cuadrado por p de x. ¿Quién es x? Mi variable aleatoria, que es el número de clientes. O sea, a cada uno de estos valores de x los tengo que elevar al cuadrado, porque así me dice la fórmula, y multiplicarlos por la probabilidad correspondiente. Entonces acá me va a quedar 0 al cuadrado por 0,15, que es lo que tengo en la última columna, 1 al cuadrado por 0,25, 2 al cuadrado por 0,25 y así sucesivamente. A los resultados obtenidos los tengo que sumar porque me dice sumatoria. Este símbolo indica sumatoria. Entonces tengo que sumar todos esos resultados y así obtengo el valor de la sumatoria, que es 5,9. A eso le tengo que restar, a ese 5,9, le tengo que restar el valor de la esperanza que obtuve anteriormente, pero elevado al cuadrado. O sea, le tengo que restar 2 elevado al cuadrado. Y eso me da el valor de la varianza, que es la variación de las llegadas, que en este caso es 1,9. Y para calcular el desvío, simplemente hago la raíz cuadrada de 1,9, que es la varianza, y obtengo el desvío. Ahora vamos a ver específicamente los modelos probabilísticos para las variables aleatorias discretas. El primer modelo se llama modelo bipuntual o mejor conocido como modelo de Bernoulli. El modelo de Bernoulli se trata de una prueba que consiste en seleccionar aleatoriamente un elemento de la población dicotomizada. La prueba puede ser, por ejemplo, arrojar un dado o arrojar una moneda. Es decir, dada una población, se identifica la característica bajo estudio. Esta población va a quedar dividida en dos conjuntos. Un conjunto va a estar formado por los elementos que tienen esa característica que se quiere estudiar y el otro conjunto va a estar formado por los elementos que no tienen esa característica que se quiere estudiar. Por cada elemento extraído de la población tenemos dos posibles resultados. Si el elemento extraído tiene la característica, decimos que se presentó un éxito. Si el elemento extraído no tiene la característica, decimos que tenemos un fracaso. Por eso decimos que la población está dicotomizada, porque tenemos solamente dos posibles resultados, o éxito o fracaso. Esos resultados son mutuamente excluyentes, es decir, que no hay elementos en la intersección. A continuación tenemos los resultados que pueden obtenerse al realizar una prueba y sus respectivas probabilidades. El resultado por posible por cada prueba es éxito o fracaso y a la probabilidad de éxito la llamamos P y a la probabilidad de fracaso la llamamos Q. Como estas probabilidades son complementarias, la suma de esas dos probabilidades es 1. La función de probabilidad para el modelo de Bernoulli es la siguiente. Probabilidad de éxito elevado a la x, al número de éxitos, por la probabilidad por
1 menos la probabilidad de éxito, que es la probabilidad de fracaso, que es Q, elevado a el número de fracasos. Porque si X es el número de éxitos, 1 menos X, es decir, 1 menos el número de éxitos, me da el número de fracasos. Esto vale para X igual a 0 y para X igual a 1. Es decir, vale cuando la cantidad de éxitos es 0 y cuando la cantidad de éxitos es 1. Ejemplos de el ensayo de Bernoulli puede ser registrar el resultado obtenido por un estudiante en un examen en términos de aprobar o desaprobar. Otro ejemplo puede ser determinar la cantidad de un producto en las opciones de defectuoso o no defectuoso, es decir, tengo dos resultados posibles que no se superponen. Un producto puede ser defectuoso o puede ser no defectuoso, pero no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Aprobación o negación de una solicitud de crédito ante un banco, o sea, me pueden aprobar la solicitud de crédito o me la pueden desaprobar o negar, pero no pueden pasar las dos cosas al mismo tiempo. Los parámetros del modelo de Bernoulli son la esperanza de X, que es P, que es la probabilidad de éxito, la varianza es P, también que es la probabilidad de éxito, por Q, que es la probabilidad de fracaso, y el desvío es la raíz cuadrada de la varianza, que es P por Q. Ahora vamos a hablar sobre la distribución binomial. Está muy relacionado a la distribución de Bernoulli. Vamos a ver las características principales. La prueba o ensayo de Bernoulli se repite n veces en las mismas condiciones. O sea, repito un experimento n veces. En cada prueba solamente se pueden presentar dos resultados posibles, que son éxito o fracaso. La probabilidad de que se presente un éxito es P, como vimos recién en la distribución de Bernoulli, y la probabilidad de que se presente un fracaso es Q. La probabilidad P, que es la probabilidad de éxito, permanece siempre constante en cada una de las n pruebas o ensayos de Bernoulli. Y en consecuencia Q, que es la probabilidad de fracaso, también se mantiene constante en cada prueba o ensayo. Por lo tanto, las pruebas son independientes. Y por ello el resultado obtenido en cada prueba no afecta las probabilidades en las siguientes pruebas. Para identificar los casos en los cuales las probabilidades permanecen constantes, debemos tener en cuenta el tipo de muestreo que se utiliza para seleccionar la muestra. El tipo de muestreo puede ser que cada elemento de la muestra aleatoria se tome con reemplazo o sin reemplazo. Ahora vamos a ver las condiciones que se tienen que cumplir en cada una de ellas. P, que es la probabilidad de éxito, se mantiene constante por cada elemento extraído en los siguientes casos. Cuando seleccionamos n elementos a partir de una población infinita, utilizando muestreo con o sin reposición, cualquiera sea la cantidad de elementos extraídos. O sea que siempre P se mantiene constante cuando seleccionamos n elementos a partir de una población infinita y utilizando el muestreo con o sin reposición. También se mantiene constante la probabilidad de éxito cuando seleccionamos n elementos con reposición a partir de una población finita, cualquiera sea la cantidad de elementos extraídos. Y también se mantiene constante P cuando seleccionamos n elementos sin reposición a partir de una población finita y en la muestra incluimos menos del 5% de la población. Pero permanece constante siempre que en la muestra se incluya como máximo al 5% de los elementos que forman la población total. Cuando en algún ejercicio planteado no tenemos el tamaño total de la población, se asume que la población es infinita. En resumen, todo esto resumido,
La probabilidad de éxito, que es P, se mantiene constante cuando la población es infinita o cuando tenemos un muestreo con reposición, es decir, que los elementos extraídos se reponen. Por ejemplo, al extraer una bolilla de una urna, yo extraigo una y la vuelvo a meter después en la urna. O sea, eso significa con reposición, que vuelvo a meter el elemento. Y la probabilidad también se mantiene constante cuando tengo una población finita y tengo un muestreo sin reposición, y además se cumple que la cantidad de elementos de la muestra dividido la cantidad total de elementos de la población es menor o igual a 0,05. Es decir, que en la muestra se incluye a menos del 5% de la población. Eso es lo que queremos decir con esta desigualdad, que en la muestra se incluye menos del 5% de la población, es decir, que n dividido n, que es el tamaño total de la población, es menor o igual a 0,05. Si la probabilidad de éxito es constante, entonces las pruebas son independientes y en consecuencia podemos utilizar el modelo binomial. Los parámetros del modelo binomial son n, que es la cantidad de veces que se realiza el experimento o el número de pruebas, n minúscula, y p, que es la probabilidad, como ya dijimos, de que el experimento arroje éxito. K o X sub I es la cantidad de veces que se obtiene éxito en las n veces que se realiza el experimento. Por ejemplo, si arrojo una moneda 8 veces con probabilidad 0,5 de que salga cara, considerando cara como éxito. ¿Por qué la considero como éxito? Porque estoy analizando la probabilidad de que salga cara. Ese es el dato que me da el ejemplo. Y sale cara 5 veces, es decir que la cantidad de veces que se obtiene éxito, porque tomé como éxito cara, es 5, entonces tenemos que n, que es la cantidad de veces que se realiza el experimento, es 8, porque arrojo la moneda 8 veces, p, que es la probabilidad de éxito, o sea, la probabilidad de que salga cara es 0,5, y k, que es la cantidad de veces que se obtiene éxito en las 8 veces que arrojo la moneda, es 5. Generalmente siempre se conoce el valor de la probabilidad de éxito, que es P, o es posible calcularlo también. Entonces nos preguntamos siempre, en los problemas se va a preguntar cuántos éxitos obtendremos haciendo el experimento una cantidad de veces, o cuántas veces tendremos que hacer el experimento, para obtener una determinada cantidad de éxitos. Se define X como una variable de distribución binomial con parámetros n y p. X es una variable binomial con parámetros n y p. X representa la cantidad de éxitos obtenidos en n experimentos de Bernoulli independientes cada uno con probabilidad de éxito p. La función de cuantía del modelo binomial es la siguiente. La probabilidad de X, que es la variable que yo estoy analizando, de que X tome un determinado valor, es el número combinatorio o las combinaciones de n elementos tomados de AX por la probabilidad P elevado a la X, que X es el número de éxitos, por 1 menos P, que es la probabilidad de fracaso, porque P es la probabilidad de éxito, entonces 1 menos P es la probabilidad de fracaso, elevado a n menos x, que es el número de fracasos. ¿Por qué es el número de fracasos? Porque n es el número total de elementos, menos x, que es el número de éxitos, me da en total el número de fracasos. La esperanza en el modelo binomial es n por p,
y la varianza es n por p por 1 menos p. Dijimos, como dijimos recién, n, que es un número natural, es la cantidad de elementos que hay en total en la muestra, y p es un valor de probabilidad que está entre 0 y 1, y es la probabilidad de que el elemento cumpla con la condición o cumpla con la característica. O sea, es la probabilidad de éxito. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo donde tenemos que utilizar la función correspondiente a la distribución binomial, la fórmula de la distribución binomial. El ejemplo dice lo siguiente: se sabe que la probabilidad de que una persona responda correctamente una pregunta es 0,7. ¿Cuál es la probabilidad de que de 10 preguntas responda todas correctamente? La probabilidad, entonces, me está dando la probabilidad de responder correctamente una pregunta. Esa es la probabilidad de éxito. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, cuando me pregunta la probabilidad, me pregunta la probabilidad de que responda todas correctamente. O sea, la característica a analizar es responder una pregunta correctamente. En este caso me está preguntando que responda todas correctamente, o sea, que responda las 10. Entonces, como la probabilidad de responder correctamente es 0,7, entonces la probabilidad, esa es la probabilidad de éxito, es la probabilidad de responder correctamente una pregunta. Esta es una distribución binomial. ¿Por qué? Porque tengo que mi n es 10, son 10 preguntas, tengo dos resultados posibles, o sea, éxito o fracaso, es decir, responder correctamente o no responder correctamente. Tengo que la probabilidad de éxito es 0,7 y tengo que la probabilidad de fracaso, por lo tanto, es 1 menos p, o sea, 0,3. Entonces tengo que utilizar la fórmula de la distribución binomial. La variable aleatoria x me representa el número de preguntas respondidas correctamente. Como la pregunta es la probabilidad de que de 10 preguntas responda todas correctamente, es decir, la probabilidad de que de 10 preguntas responda a las 10 correctamente, entonces tengo que calcular la probabilidad de que el número de preguntas respondidas correctamente sea igual a 10. Eso es el número combinatorio nx, n es 10, x es 10, entonces es las combinaciones de 10 tomados de a 10, por la probabilidad de éxito, que es 0,7 elevado a la x, que es 10, 0,7 elevado a la x, por la probabilidad de fracaso, que es q, que es 0,3, o sea, 1 menos p me da q, que es 0,3, elevado al número de fracasos, que es n menos x, que es el número de elementos que tengo en la muestra, menos el número de el valor de x, que es 10. 10 menos 10 me da 0. Y esta cuenta me da 0,0282. Es decir, que la probabilidad de responder todas las preguntas correctamente o las 10 correctamente es 0,0282. Esta probabilidad también se podría haber resuelto por tabla. Ustedes después van a encontrar en las tablas, pueden buscar directamente el valor de probabilidad. Bueno, eso fue todo.